El trabajo del pastor y la apostasía, por John Owen. Ese ministerio santo, humilde, laborioso, el primero que Cristo instituyó en la iglesia, fue el medio primordial usado para convertir a los hombres a la obediencia evangélica y preservarlos en ella. Su doctrina, su espíritu, su ejemplo, su comportamiento y manera de vivir, sus oraciones, predicaciones y todos sus esfuerzos tendían a ello y eran bendecidos y prosperados por Dios para que se cumpliera ese propósito. En aquel entonces, la vida de los cristianos era un reflejo de la verdad del Evangelio, que el bienestar de la iglesia depende del cumplimiento correcto del oficio del ministerio. Es declarado claramente por el apóstol, Efesios 4, del 11 al 15. En proporción a ello, progresará o decaerá la naturaleza de este oficio, los fines para los cuales fue instituido, sus obras y deberes, con la experiencia universal de todas las edades y lugares, confirman esta observación más allá de toda contradicción. Por lo tanto, si los que asumen el ejercicio de este oficio fracasan rotunda y notariamente en el desempeño y cumplimiento de los deberes que les corresponden, especialmente si lo hacen de manera general, y eso ocurre durante mucho tiempo, el resultado será un pueblo corrupto que ha degenerado los principios del Evangelio. Los rebaños no se preservan donde los pastores son negligentes. Los campos se llenan de maleza, espinas y zarzas, si no son debidamente cuidados. Por lo tanto, en primer lugar, voy a mencionar algunas cosas que se requieren obligadamente en y de los pastores y maestros de las iglesias a fin de que sea preservada la pureza de esta y mantenida en su deber de obediencia evangélica. E insistiré solo en aquellos deberes que todos reconocen como tales, o que nadie que posea el Evangelio puede o se atreve a negar que lo sean. Primero, se les requiere que mantengan pura e incorrupta la doctrina del Evangelio, especialmente en lo que concierne a la santidad prescrita en él, tanto en su naturaleza como en sus causas, motivos y fines. En la antigüedad, los sabios del sacerdote debían guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo busca la ley. Mateo 2:7. Este fue el principal fin por el cual Cristo el Señor dio e instituyó el oficio del ministerio en la iglesia: la preservación de la verdad, la declaración, la vindicación y la defensa de la misma, para que como miembros de la iglesia los discípulos de Cristo puestos bajo su cuidado no se aparten de ella, ya sea por debilidad o por ignorancia, como de niños, ni por los engaños de los seductores, ni se desvíen de ella. Fue el gran fin por el cual el Señor Jesucristo instituyó este oficio en ella. Segundo, se requiere de los pastores y maestros que con diligencia instruyan al pueblo en el conocimiento de todo el consejo de Dios concerniente al ministerio del Evangelio, la doctrina de la verdad, y para que conozcan y hagan la voluntad de Dios. Esto deben hacerlo por todos los medios y maneras que Dios ha determinado, insistiendo sobre ello al instante, junto con instrucciones sobre sus almas y conciencias y cómo llevarlas a la práctica. La razón por la cual la verdad del Evangelio es confiada a su cuidado no es para que se la guarden para sí mismos, bloqueando así la llave del conocimiento, sino para que la comuniquen a otros y les instruyan al respecto. Uno, para que lo cumplan con el máximo cuidado, diligencia y esmerada atención. Cuán vehemente es nuestro apóstol con su encargo. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 2. 2. Para que trabajen con todas sus fuerzas, aun hasta la fatiga y el cansancio. Todos los hombres dados en el Nuevo Testamento a este oficio y su obra incluyen este tipo de labor, así como deben persistir en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4, es decir, total y enteramente con su máximo empeño, continuamente en esta obra,
También se les ordena trabajar hasta el máximo de sus fuerzas en ella, en 1 de Timoteo 5:17, 1 de Corintios 16:16 y 1 Tesalonicenses 5:12. 3. Que toda su obra y todos sus esfuerzos en este sentido sean acompañados de obstante oración, pidiendo que, en virtud de su ministerio, el Evangelio corra y sea glorificado, para que la palabra prospere en el corazón y vida de las personas. Tercero, de igual manera, se les requiere hasta donde la fragilidad humana lo permite, que en sus personas, sus acciones, su andar o conversaciones, y especialmente mientras están realizando sus deberes ministeriales, sean una representación cabal tanto de la doctrina que predican como de aquel cuyo nombre anuncia.